de la tarea. Acá me quedo, no se van a librar de mí. Cumpliste. Por otra parte, tuviste expositores que fueron cumpliendo, también fueron muy puntuales ellos en el uso de su tiempo. Yo empiezo primero destacando como excelente la idea de los organizadores de este seminario, de meternos en este tema, que es realmente una vergüenza para nuestro país. Yo diría que la inflación de Argentina es algo que alguien decía, somos un outlier, tenemos una adicción de una sociedad entera a una inflación crónica y muy alta, y como algo normal y habitual, no como situaciones excepcionales, países que las han vivido después de guerras, sino acá es como algo normal y habitual. Algo que siempre me chocó, desde el primer día que fui consciente de ello, cuando estudiaba economía, ya hace casi 60 años, y en contra de la cual he expresado cada vez que pude. Permanente desborde del gasto público, los déficits fiscales, los impuestos extorsivos, la sobreemisión de dinero, la emisión de deuda, que finalmente termina siendo dinero, las devaluaciones, la puja distributiva, la economía cerrada, los sindicatos monopólicos. Todo esto, los gobernantes timoratos, hayan sido civiles o militares, todo es un conjunto que para mí revela una grave enfermedad social. Y más cuando esto ocurre a nivel de la dirigencia, que es el sector que debería marcar el rumbo de una sociedad. Como decía, me acuerdo, el padre Rafael Brown hablaba de las vanguardias en los ejércitos, ¿cierto? Y acá esta dirigencia es la que está adicta a la inflación. Llevamos ya 80 años, bueno, un tipo de cambio, una moneda que se transaba a 4 pesos por dólar hace 80 años y hoy son 2.000 billones. Un 2.000 seguido de 12 ceros, porque los 200 pesos por dólar que cuesta hoy en el mercado paralelo son 2.000 billones de aquellos pesos del año 70. En este tramo, en este panel, vamos a escuchar a Alejandro Estrada, que va a hablar sobre el programa, la política antiinflacionaria de Martínez de Hoz, y también a José Luis Machinea, ambos economistas graduados de la UCA, en el caso de Machinea con un posgrado en Minnesota. Alejandro fue secretario de Estado de Comercio durante la gestión de Martínez de Hoz, 1976 hasta marzo de 1981. José Luis ocupó la presidencia del Banco Central en el año 85, digamos, cuando se ejecuta el Plan Austral, y luego fue ministro de Economía bajo el presidente de la Rúa. Alejandro le tocó colaborar con un ministro supuestamente con mucho poder y en un gobierno también, un gobierno militar, una dictadura. Tomaron una situación que bordeaba la hiperinflación, como acaba de mencionar Jerry. Sin embargo, 5 años después, gradualismo mediante, se llegó todavía a una inflación que apenas estaba debajo del 100% anual. A José Luis Machinea le tocó integrar un gobierno electo con muchos votos, pero crecientemente hostigado por la oposición peronista. También debió lidiar a mediados del 85, cuando comienza el Plan Austral, con una inercia inflacionaria de 3 dígitos, inflaciones de 600%. Pero más allá también del éxito inicial del Plan Austral, a comienzos del 89 se había perdido mucho de lo ganado. También vamos a escuchar a Martín Rapetti, licenciado en Economía por la UBA, doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst, que él va a comentar el plan de Martínez de Hoz. Y finalmente, Daniel Heyman, PhD por la Universidad de California en Los Ángeles y muy importante aportante de ideas para el Plan Austral, aparte, por supuesto, una actividad académica digna de destacar. Y a Ricardo López Murphy, Universidad de La Plata y de Chicago, amigo, por otra parte, de cuya trayectoria mucho más conocida por su actuación política. Ambos van a comentar sobre el Plan Austral. Alejandro Estrada, veo que estás conectado, pero no estás visible. Estoy conectado. No sé, Perfecto. ¿no me ven?
¿No me ves? A ver. Alejandro, Sí, falta acá la estoy. cámara. Está conectado al micrófono, pero no la cámara. A ver ahora. Ahora sí, Ahora Alejandro, me ves. me alegro mucho de verte y espero que, bueno, tenés la palabra, digamos, no sé cuánto te vas a extender, pero la idea es que hables lo más detalladamente de los recuerdos que tenés de aquel plan y luego Martín hará los comentarios y si queda tiempo vamos a abrir a preguntas del público. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Han transcurrido unos cuantos años, desde 1976, en que empecé a estar dentro del equipo de Martínez de Hoz. Hay cosas, a medida que he ido pensando en esta exposición, hay cosas que me vienen a la mente que se me hacen discutibles a mí mismo y también serán discutibles para ustedes. Bueno, quiero empezar por el principio, como se empieza siempre. Realmente yo me incorporo a la Secretaría de Comercio en el año 79. Yo antes fui interventor de la Junta Nacional de Granos. Desde la Secretaría de Comercio, que luego se integra a la de Comercio Exterior, teníamos cabida en algunos aspectos que considerábamos muy centrales, pero no teníamos la responsabilidad monetaria ni tampoco la del gasto público. Es decir, que yo lo que puedo aproximar acá es una idea muy fuerte que tenía personalmente y que también el equipo que me acompañaba compartía. Primero diré, la situación que se llega es la misma que señaló Leiva y señaló de la Paulera. Se había llegado en el 75, digamos de principio del 76, a un desorden económico, yo diría una anarquía, que se expresaba por una elevación de la tasa de interés y las distorsiones que había provocado una política rígida en la época de Helbert de precios relativos, abandonada con el Rodrigazo y los sucesivos cambios, se fue abandonando gradualmente los controles que eran muy difíciles de mantener, pero al abandonar esos controles se fue entrando en básicamente en un gran desorden. Yo lo veo como un gran desorden. Tampoco existía la fuerza política, hablamos del 75, 76, como para reordenar la economía. Es decir, pérdida de poder político y desorden económico por una política, llamémosle, de ingresos, para ponerle un título, que no se cumplía de acuerdo a los conceptos iniciales. Mi primera experiencia fue muy importante en el periodo 76-81, la liberación del comercio exterior de granos. Se había nacionalizado, estatizado, la comercialización de los principales granos. Esto quería decir que la Junta de Granos era quien compraba y quien vendía. También se había establecido no solo la exportación, que en realidad no la hacía la Junta de Granos en general, sino que le vendía a los exportadores. La Junta lo que hacía era el acopio de los granos. Y también se había establecido unas cuotificaciones de la industria molinera, de la industria aceitera, etcétera, etcétera. Este mecanismo de controles de cantidades y precios había llegado también a un límite de irracionalidades. Así que lo que hicimos cuando llegamos a la Junta Nacional de Granos fue liberar el comercio, que volviera a ser
como fue la mayoría del tiempo, no tan la mayoría, pero gran parte del tiempo, que era libre. Para esto los exportadores compraban, los productores le vendían, con una serie de restricciones regulatorias que poco a poco se fueron sacando. Hay que recordar en esta época que las retenciones a los granos llegaron a ser del 50%. Lo recuerdo muy bien en el caso del trigo. Estas tremendas retenciones eran un ingreso fiscal muy importante para el periodo anterior de esta política de ingresos y controles de precios y salarios. Es decir, era una vía fiscal importantísima. Lo que hicimos nosotros en aquel momento fue liberar las próximas cosechas de las retenciones y no las que estaban en plena o iban a estar en plena cosecha unos meses más adelante, como el caso de la cosecha gruesa. También había prohibición de exportaciones en el caso de la soja, del grano. La producción de soja era de 600.000 toneladas, lo que hoy son varias decenas de millones de toneladas. Todo esto dio lugar a un cambio de expectativas, sobre todo en el sector agropecuario, y a una liberación del comercio que podría haber sido inclusive más profunda, pero se hizo mucho. Luego estaba la política de precios. Hay varios periodos en esto. Inicialmente se liberó parcialmente el sector financiero, por lo tanto las tasas de interés, lo cual hizo que subieran las tasas de interés, aumentaran los depósitos bancarios y se llegó a proponer una reforma de todo el sistema financiero a mediados del 77. Esta reforma implicaba una liberalización y una recreación del crédito, el cual salía de un sistema de subsidios, de créditos subsidiados y dirigidos, a un sistema liberado. Esto se fue haciendo de a poco. La cuestión cambiaria, como siempre, estaba muy, muy presente. Nosotros en comercio luchábamos más bien por tener un sistema de flotación y la posición del central, con quien me unía al doctor Ruiz, una gran amistad personal, era partidario del tipo de cambio fijo. Es decir, había en la cuestión cambiaria, no había una coordinación perfecta de todos los que formamos el equipo, sino que nosotros estábamos en una posición más flexible. Esto llevó a que finalmente se estableciera la famosa tablita, ¿no? En diciembre del 79, la famosa tablita cambiaria, que era una preprogramación del tipo de cambio, con la idea de que esto iba a quedar certeza en los agentes económicos. Pero realmente a medida que pasa el tiempo, uno va llegando a unas conclusiones. La primera y principal es cuáles son las consecuencias de una economía cerrada, que veníamos de hace varias décadas, se acentuó en el 74-75 y se pretendió liberalizar del 77 en adelante. Realmente la discusión por liberar de aranceles prohibitivos la importación e introducir la competencia en los sectores que estaban más monopolizados o con menos oferentes, como podría ser el acero, el aluminio, en fin, la industria automotriz, podría nombrar una serie enorme de casos.
Esto llevó a una discusión muy grande con los empresarios, cuya resistencia a la apertura económica era una convicción en la cual no triunfamos. Se bajaron aranceles, hubo una apertura, pero fue leve y gradual. El gradualismo en la apertura económica lleva también al peligro de que se interrumpa. Y la fuerza política para interrumpir la apertura económica es muy grande. Si vemos bien la historia nuestra, salvo la época del Cavallo y la convertibilidad, en que después hubo una apertura, en el resto de nuestra historia de los últimos 60, 70 años, la característica ha sido la economía cerrada. A esta idea de economía cerrada se unían los sindicatos, las grandes empresas, las medianas empresas, y también era bastante neutral para el grueso de los economistas. No se introducían en el problema. Es decir, trataban de evitar la polémica sobre esta apertura económica, esta o cualquiera que fuera. Se consideraba que eso destruiría la industria y nos llevaría a una crisis tremenda. La realidad es que todas las políticas que se aplicaron siempre intentaron en algún momento tener un control de precios más suave o menos suave. Cuando llegamos nosotros a comercio, el propio Martínez Dios, con el doctor Bravo, que era el secretario de Comercio, había establecido una tregua de precios, en la cual por 120 días se procuraba que en estos 120 días no hubiera disparada de precios. Esto lo vimos nosotros como algo que iba a terminar en un fracaso, y pasé yo a la Secretaría de Comercio y me adelanté con el beneplácito, por supuesto, del doctor Martínez Dios, de salir de la tregua y reemplazar esa tregua por una apertura económica que impidiera, digamos, los comportamientos monopólicos o oligopólicos que había en sectores centrales de la economía. Esto costó un inmenso trabajo, y sobre todo trabajo cultural. Era la resistencia a la apertura económica, pidiendo gradualismo, moderación, todo tipo de argumentos, tuvo bastante éxito. Sin embargo, conseguimos hacer algo. Yo digo algo porque no conseguimos tener todo el éxito. Se estableció finalmente un sistema de baja generalizada de aranceles, hecha gradualmente, pero que fue interrumpida luego con motivo de la Guerra de las Malvinas. Es así que todo este periodo, estábamos en comercio interior, que se juntó con comercio exterior, se caracterizó por la lucha aperturista, para ponerle un título. Este era el tema central de preocupación. Desde el Banco Central, el diagnóstico era el mismo que hay hoy. El diagnóstico era: restringamos la oferta monetaria, que la base no creciera, y limitemos el gasto público. Respecto a estos dos puntos, hay que señalar lo siguiente. Respecto a la reducción del gasto público, no era fácil en ese periodo en el cual hubo la lucha contra la guerrilla, creaba un clima peligroso si esto se aceleraba con desocupación o había un shock macroeconómico que debilitara la ocupación. Esto hizo que
básicamente reinara una política de gradualismo. Es decir, era un poco el argumento. Así que se fueron haciendo las reformas básicas a un paso gradual. En cuanto al Banco Central, que era independiente de esto, también tenía sobre el control de la emisión un problema que se presentó más adelante, muy serio, que fue el peligro de la guerra con Chile. Esto llevó a un tremendo equipamiento militar que implicó una elevación sustancial del gasto público. Es decir, que en medio de una política económica que pretendía ser reformista hacia una economía de mercado, había una situación militar por el tema guerrilla y luego por el tema Chile, Beagle, que impedía o dificultaba una acción en profundidad. Yo creo que la experiencia de este periodo muestra algunas cosas. Lo primero, la resistencia cultural a tener una economía de mercado. Es decir, hay en la Argentina una brutal resistencia que hoy en día parece un poco aliviada en el mensaje de algunos políticos, pero que en la faz práctica, la representación empresaria, gremial, se opone a un proceso de apertura. No solo gradual, sino inclusive bien leve. Es decir, hay oposición a liberalizar más el Mercosur, hay oposición a hacer convenios con países o otras zonas. Es decir, es una política de reserva de mercados. Por el lado gremial, se siguen las mismas pautas. Esto no es una cuestión generalizada, pero podemos decir que los sectores productivos básicamente de insumos básicos y algunos más marginales, pero importantes, actúan contra el libre mercado, contra, digamos, el comercio libre internacional, en la creencia de que eso los va a destruir. Es decir, imaginan que la Argentina se transformaría en un país puramente agropecuario y desaparecería la industria en función de esta apertura. La enseñanza que yo recogí en todo este periodo es que una política monetaria fuera del concepto de libre mercado, de precios relativos ajustados a los precios internacionales, se hace imposible de sostener y que finalmente, por decadencia económica, hay un aumento del gasto público que también se hace difícil de reducir. Por eso creo que no se puede resolver el problema inflacionario en la Argentina, y ahora me salgo de la historia, sin una reforma monetaria profunda y sin una apertura económica que dé lugar a una adaptación del sistema de precios internos a la economía internacional. Bueno, con esto termino. Perdón, Alejandro, te interrumpo. Alejandro, sí. Te escucho. Sí, perdón. No te escucho. A ver. Hola. No. No me escucho. Ahora se ve. Sí, sí. Bueno. Bueno, yo dejaría aquí
el tema, porque es muy amplio y los detalles no sé hasta dónde interesan. Así que muchas gracias. Bueno, sí, tal vez, bueno, ahora vamos a escuchar a los comentarios de Martín Rapetti. Tal vez algunos detalles más nos puedas dar en el periodo de preguntas y respuestas, o te los va a hacer, te los van a hacer los concurrentes que quieran justamente entrar un poco más en detalles. Martín. Bueno, gracias Martín. Muchas gracias por la invitación, Emilio, y a todos los organizadores, obviamente a la Universidad del SEMA. Es un placer poder participar de este seminario, que creo que es enteramente oportuno por las circunstancias que estamos viviendo. Tengo unos breves minutos para hablar, para hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el plan, lo que podríamos decir los planes en realidad de Martínez de Hoz. No puedo no empezar sino diciendo que obviamente estos planes se dieron en un contexto político horrendo, de masiva violación de los derechos humanos, que obviamente tenemos que sacar de la mirada en este momento para concentrarnos en los aspectos de teoría y política económica. Yo no fui un testigo, o sea, nací en enero del 76, o sea que no pude ser un observador profesional de lo que pasó, o sea que todo lo que tengo para aportar son más bien el resultado de mis investigaciones, de mis lecturas y obviamente de conversaciones con colegas mayores a mí que sí vivieron y que tuvieron insights tal vez de primera mano de este periodo. Yo me quiero concentrar centralmente en lo que Estrada hablaba del gran plan de estabilización, podríamos decir, de Martínez de Hoz, que es a partir de la tablita. Pero sí vale la pena hacer una primera observación sobre el primer intento que se da del 77, fin del 77 hasta el 78, hasta fin del 78, que es con el uso de la política monetaria, con un poco el mindset de economía cerrada, podríamos decir, usando la distinción que hacía Tobin en algún momento, usando la política económica del monetarismo Mark I, ¿no? Que es un fracaso, que creo que revela un aspecto que se presenta tal vez como un elemento, vemos por primera vez a la fiera en primera persona, que es como una inflación crónica ya de 3 dígitos, esa inercia es muy difícil de bajar, ¿no? La inercia inflacionaria es mucho más difícil de bajar que con solamente tomando control sobre la oferta monetaria, pese a los problemas que mencionaba Estrada con el tema de todavía cierta dominancia fiscal que existía, ¿no? Entonces, como decía algún colega mayor a mí, no sé bien la autoría de esta expresión, en contexto de inflación crónica, con tasas de inflación de 3 dígitos anuales, intentar bajar la inflación haciendo uso de la política monetaria de las cantidades de dinero es como querer parar un auto que va a 150 km por hora por la ruta agarrándolo delantera. Entonces, eso es lo primero que me gustaría decir de aprendizaje de los planes de estabilización de Martínez. Lo segundo, sí, ya concentrándonos en la tablita, y obviamente teniendo en cuenta los comentarios, las observaciones que hacía Estrada, la base de este esquema que toma en primer lugar como elementos principales, diría básicamente 3, la tablita per se, o sea, el uso de un crawling peg activo como ancla, y la apertura tanto de cuenta capital como de cuenta corriente, ¿no? O sea, el intento de integrarnos al mundo
y de alguna manera converger a la nominalidad del resto del mundo. Y acá creo que también hay un aprendizaje muy importante que nos enseña el programa de Martínez de Oz, que es justamente se refiere a la convergencia, cómo la integración de una economía periférica a los mercados de capital y de bienes y servicios en simultáneo presenta dificultades. Nosotros, cuando usamos un pizarrón para contarles a los alumnos cómo es el plan, cómo planes de este tipo se utilizan, cuál es la lógica detrás, es justamente tenemos alguna ecuación de paridad de precios y paridad de rendimientos, de tasas, ¿no? Y lo que vemos ahí, tanto para la PPP, que es la paridad de precios, como la UIP o alguna otra ecuación de arbitraje de tasas, es que la convergencia, que en el modelo tal vez es mucho más rápido, en la economía real es mucho más difícil. Y la experiencia de Martínez de Oz lo muestra con mucha claridad. Obviamente, en el caso de los precios, volvemos al tema de la inercia, incluso la preexistencia de mecanismos de indexación, que son durísimos de eliminar. Y que esto plantea un gran problema de política económica, porque al saber que la inercia va a jugar un rol y que la convergencia de precios va a llevar tiempo, sabemos además que esta dinámica va a generar una alteración de precios relativos, porque la combinación de tipo de cambio prefijado con apertura comercial hace converger mucho más rápido, pese a los problemas que mencionaba Estrada que existían, hace converger mucho más rápido a los transales que a los no transales. O sea que la transición hacia la convergencia, estamos viviendo un proceso de apreciación del tipo de cambio real. Y acá quiero hacer una nota al pie que me parece relevante, pensando cuando uno tiene que hacer un plan de estabilización, justamente, si uno sabe que el tipo de cambio, que va a ser el ancla, como dice Heyman que anda por aquí, cuando uno elige el ancla, por la propia naturaleza del ancla, es que se queda quieto y para frenar de alguna manera la dinámica de los demás. Es naturalmente el ancla el precio que se atrasa. Entonces, uno sabe que ese problema va a existir, que en algún momento va a tener que, eventualmente, que corregir ese atraso. A menos que uno quiera, previendo esta dinámica, elevar inicialmente el tipo de cambio para justamente cuando se llegue a la convergencia, el nivel del tipo de cambio real no esté desalineado. Pero ahí se presenta un trade-off muy importante de política económica, que es que si uno eleva mucho el tipo de cambio al comienzo y genera un colchón cambiario, la convergencia, la inflación residual, aún en transales, va a ser mucho más alta, cosa que puede atentar contra el propio plan, porque inicialmente se genera inflación incluso en moneda internacional, domésticamente. Me refiero acá, por ejemplo, a un caso concreto, que es el caso ecuatoriano, que dolariza con un tipo de cambio alto, pero tiene en el primer año y medio o dos cerca de 50% de inflación en dólares, porque parte de un tipo de cambio real más alto. Contrariamente, uno podría poner el caso de la convertibilidad, que parte de un tipo de cambio real mucho más bajo, entonces la ecuación de paridad se da más rápido, o sea, la convergencia a precios internacionales se da más rápido, y eso hace bajar la inflación mucho más rápido inicialmente. Y quiero hacer una nota al pie adicional sobre este punto, que me parece muy relevante, que es el rol que cumple esta combinación de fijación de precios, fijación de tipo de cambio y apertura comercial. Nosotros cuando hablamos de planes de estabilización o de desinflación, ponemos en general el énfasis en dos conceptos. Uno que es la credibilidad del plan. Eso es un elemento central y tenemos un montón de literatura sobre cuán creíble, la importancia de la credibilidad para que el anuncio de un plan de estabilización, de cambio de régimen, pueda materializarse. El otro elemento central también es el concepto de coordinación, cómo hacer para que coordinar a los agentes
económicos a este cambio de régimen. Pero me parece que hay un concepto tan relevante como estos dos, como credibilidad y coordinación, que es disciplinamiento. ¿A qué me refiero? Cuando uno abre la economía y fija el tipo de cambio, le está poniendo un techo al precio doméstico de los transables. Entonces, eso opera como un elemento disciplinador. O sea, así como cuando usamos, sobre todo en economía cerrada, un plan de estabilización a través del salario como ancla, el disciplinamiento ahí es el desempleo. Eso es lo que no hace subir mucho a los salarios. Acá el disciplinamiento es que las importaciones pueden comerte el mercado doméstico. Y eso es un elemento muy importante. O sea, todo plan de estabilización tiene que tener en cuenta cómo va a generar credibilidad en el programa, cómo va a coordinar a los agentes hacia ese nuevo programa, pero también qué elemento disciplinador va a tener para los precios. Eso me parece que es un elemento relevante para tomar en cuenta. Volvamos al tema de la convergencia, pero ahora concentrémonos en el mercado de activos. Acá también lo que ocurrió con Martínez II fue una novedad. Descubrimos que la convergencia de rentabilidades es mucho más lenta. La tasa de interés doméstica es más alta que la tasa de interés internacional más la expectativa de depreciación. Hay una prima. Esa prima, en el caso de Martínez II, va bajando, pero la dinámica, la velocidad con la que baja es muy lenta, y eso genera un enorme incentivo a la especulación, porque hay enorme capacidad para hacer arbitraje entre las dos tasas y ganar un montón de dinero especulando, obviamente. Eso que hoy llamamos carry trade ocurría en el programa de Martínez II y jugó obviamente un rol muy importante en la dinámica posterior. Nota al pie es algo que ya habíamos aprendido y creo que, trayéndolo un poco más al presente o a la historia más reciente, creo que fue un elemento que se menospreció en el intento de estabilización de Macri. Seguramente sobre esto hablarán mañana, pero me parece que acá hay un puente que debemos tener en cuenta. Entonces, acá me parece que hay un elemento muy importante que es la combinación de estos problemas de convergencia tanto de precios como de rendimientos, que es que, por un lado, el problema de las diferentes velocidades de ajustes de precios hace que haya un proceso de apreciación del tipo de cambio real. La lenta velocidad de convergencia en el mercado de activos genera incentivos a la entrada de capital, que fíjense que acá esta combinación genera un problema que podría ser la semilla de la propia destrucción del plan, que es la entrada de capital genera un aumento muy fuerte de la liquidez en un contexto de tipo de cambio prefijado. La expansión de la liquidez genera una expansión del nivel de actividad económica que de alguna manera le juega en contra a la dinámica que uno espera del precio de los no transales. En una economía que se está expandiendo, los no transales tienen menos incentivos para desinflar, porque se está expandiendo. Entonces, tenemos el problema de que eso aceita el proceso de apreciación cambiaria en términos reales. La expansión del nivel de actividad genera una muy fuerte expansión de la absorción doméstica, entonces se genera un gran déficit de cuenta corriente. Que es, voy a argumentar en un ratito, el que puede causar finalmente que su agravamiento genere una salida especulativa de los capitales que entran. Sí. Voy cerrando. Acá hay un punto muy importante también que me gustaría hacer notar, porque cuando uno mira, y recién Estrada lo mencionaba, Estrada hizo mucho énfasis en el déficit fiscal, que su contracción fue mucho más lenta que lo que ellos preveían, por diferentes motivos.
nosotros cuando miramos los números o leemos la historia, vemos dos pistolas humeantes. ¿Cuál es el causante de la crisis? Se puede preguntar uno. Y bueno, nosotros encontramos que la economía argentina entra en esta crisis con déficit gemelos. Entonces, en la discusión de cuál es el problema del endeudamiento externo, ¿es un problema público o es un problema privado? Bueno, uno le gustaría tener un contrafactual, y yo podría argumentar que de hecho lo tuvimos, porque en paralelo con el caso argentino, nosotros vemos en Uruguay y en Chile que hay dos experiencias muy similares, usando programas muy similares también con Crawling Pegs activos, con tablitas, pero que a diferencia del caso argentino, no tienen déficit fiscal. Sí tienen voluminosos déficits de cuenta corriente. El caso de Chile es tal vez el más emblemático, porque previo a la crisis llega a tener casi 15 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Y de todas maneras, tiene una crisis. Entonces, yo creo que esta experiencia nos hace notar, la experiencia comparada, nos hace notar tal vez la prevalencia en la dinámica de crisis, justamente que tienen el exceso de gasto a nivel agregado que se refleja en el déficit de cuenta corriente. Obviamente puede ser que sea un agravante que en ese déficit concurra, como en el caso argentino, el gasto público y el déficit fiscal, pero en definitiva lo que domina, porque lo muestran las experiencias comparadas, es el déficit de cuenta corriente, el exceso de gasto. Entonces, puede incluso darse la crisis con un déficit enteramente privado, como fue el caso chileno y en menor medida el caso uruguayo. Cierro simplemente con una reflexión que me genera el comentario de Estrada sobre los dilemas que tienen para ajustar el gasto público. Digo esto porque es interesante notar que este problema del ajuste del gasto, o sea, aparece en todos los casos. O sea, estamos hablando de un gobierno liberal por una dictadura militar que también tiene el mismo problema para ajustar el gasto, ¿no? O sea, entonces, me pregunto si uno podría tenerlo, los hemos tenido y los vamos a seguir teniendo a protagonistas que seguramente van a tener alguna explicación de por qué no pudieron ajustar el gasto público. Y la pregunta ahí es, ¿somos los argentinos todos populistas, acaso? Y creo que esa es una buena pregunta para seguir debatiendo a lo largo del seminario. Yo cierro acá para no aburrirlos más. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias. Yo creo que has descrito muy bien, has descrito muchas cosas, pero entre ellas, para mí, dos que son cruciales, ¿no es cierto? Una es la dinámica de estos programas de estabilización a tipo de cambio fijo o prefijado, cuando no hay consistencia en la política fiscal o cuando los precios de los bienes no transables comienzan a crecer y se produce el atraso del tipo de cambio real, y eso empieza a generar expectativas negativas. De alguna manera, como vos decís, ingresa capital. El capital que ingresa, sea por déficit fiscal o por sector privado, financia durante algún tiempo, ¿no es cierto?, el impacto comercial del atraso cambiario. Pero así como lo financia, primero, bueno, justamente al financiarlo impide que el sector no transable ajuste o que no siga empujando el tipo de cambio hacia abajo. Y finalmente, en algún momento, los capitales empiezan a salir o hay el sudden stop. Bueno, esto nos ha pasado varias veces y creo que lo has descrito muy bien. Lo cual plantea un problema de diseño para cualquier programa de estabilización futura que nosotros tengamos. ¿Qué hacer con los movimientos de capitales? Porque por más liberales que seamos, en muchos países se han puesto restricciones justamente para evitar este tipo de inconsistencia. El otro tema que has planteado, y yo quisiera también pedirle a Alejandro que vos comentes algo de lo que mencionó Martín Repetti, es el tema político, digamos. Indudablemente, así como
como Alejandro mencionaba, la resistencia del sector empresario a la apertura. Es comprensible, digamos, si yo fuera un empresario y armé mi empresa en base a proteccionismo, obviamente que me voy a resistir, ¿no es cierto?, a la apertura, y esta mañana nos contaba justamente la dinámica que acá se genera con la política de sustitución de importaciones, que ya comienza en la década del 30. Entonces ya estamos en esto que se llama dependencia del sendero. Estamos en un sendero del cual es muy difícil salir porque hay tremendos intereses creados que se oponen a un cambio. Ahora, vos decís, viene un gobierno militar y es incapaz de romper esto. Cuando uno mira la experiencia de Brasil, Brasil tuvo gobiernos militares durante 20 años o algo así. Es como si a Onganía lo hubiera continuado otro general y otro general y otro general, con una idea clara más o menos de hacia dónde tiene que ir el país. Acá, o Chile fue el caso de Pinochet, acá parecería que nuestros gobernantes militares tenían una idea confusa. No sabían bien si iban a buscar apoyo popular o si querían hacer una reforma profunda o si querían mantener algún tipo de apoyo popular o apoyo en el mundo empresarial. Y bueno, pasó lo que pasó, digamos, el programa no funcionó, y nuevamente los militares tienen que retirarse en el año 82, de alguna manera derrotados, sin ningún logro en materia económica y por supuesto además con el tema de Malvinas de por medio. Discúlpame, Alejandro, que me extendí al comentar a Martín, pero me interesaría alguna reflexión tuya sobre estos temas, alguna reflexión adicional. ¿Cómo no? Bueno, lo de Martín me gustó mucho. Hay algunos puntos muy, muy ciertos. Yo diría que el tema militar en la Argentina debemos mirarlo más allá del problema de la guerrilla y el problema del Beagle, que fueron accidentes históricos. Hay que ver la formación de los militares. Los militares tienden, al menos en la Argentina, a creer en un papel dinámico del Estado respecto a la economía privada. Recuerdo muy bien cuando se empezó a discutir en su momento la privatización telefónica. Bueno, la oposición fue de los militares, del ministro de Comunicaciones, etcétera. Consideraban que las telecomunicaciones debían ser estatales. Y pensemos un poco lo que era la estructura de la empresa estatal en aquella época. También me recuerdo muy bien, porque tuve que tratarlo, el tema de los ferrocarriles y el transporte de granos. No querían dar libertad. Había todo un pensamiento de planificación. Es decir, una gran ilusión de la planificación estatal estaba metida en la cabeza de los principales militares y sobre todo los que ocupaban funciones vinculadas a estos temas. Así que yo diría que en la Argentina el pensamiento militar ha tenido o ha sido una de las causas de la economía estatizada o planificada. No te veo ahora. No te veo. ¿A quién? Ahora te veo. Bueno. Bueno, este es mi pensamiento sobre el tema militar. Bueno. Emilio, ¿algún comentario o preguntas de alguno de los participantes? Sí, Martín, no sé si se escucha porque estoy con una conexión. ¿Se escucha? Sí, con alguna. No, yo quiero A ver. No. Los comentarios de Martín.
y en una convención de ADEVA comentó algo que me parece muy interesante, este dictalismo del militar. Martín dijo el gobierno militar, y Canitrot en ese entonces No escucho. hubo un nivel de inversión pública. Perdón, Emilio, no, se interrumpe tu reflexión. Acá hay una pregunta de Javier Ortiz Batalla, la escribe y la voy a leer para Martín Rapetti, y le pregunta: ¿qué papel le asignas a factores externos en la desestabilización de los programas de estabilización del Cono Sur? Apreciación del dólar, por ejemplo, en su momento, reflujo de los movimientos de capitales resultante de la combinación de políticas monetarias restrictivas, cuando estuvo, por ejemplo, el caso Volcker, o políticas fiscales expansivas en los Estados Unidos. Le asignás, digamos, a estos factores externos, estos shocks externos, le asignás mucha influencia, mediana, poca o nada, como termina poniendo Javier como pregunta. Es muy buena pregunta, Javier. Gracias, Javier. Yo no quisiera exagerar el punto de decir, digamos, que la dinámica propia de estos planes tiene una dinámica endógenamente que conducen a una crisis, ¿no? Digamos, no quisiera ser tan audaz como para decir eso. Pero si uno mira, digamos, en el caso concreto de los planes de estabilización del Cono Sur, ciertamente, en el caso de Argentina, la crisis arranca incluso un poquito, bueno, empieza obviamente con la política monetaria restrictiva de Volcker sobre todo, pero digamos, si uno mira otros experimentos parecidos a este, básicamente, digamos, planes que combinen apertura de la cuenta corriente, apertura de la cuenta capital y algún esquema de fijación del tipo de cambio, este tipo de dinámicas boom, crisis, boom inicial y después crisis, es muy recurrente. Justamente por lo que les comentaba antes, porque la credibilidad de la regla cambiaria depende en buena medida de la evolución de las cuentas externas. Entonces, cuando el plan se monta sobre un proceso que genera una apreciación del tipo de cambio real, la entrada de capital bombea la absorción doméstica y expande el gasto, generando un ensanchamiento de ese déficit de cuenta corriente, ni que hablar si sobre eso se monta un sector público expansivo, el déficit de cuenta corriente es una de las señales de alarma para el sector privado, a los empleadores externos, de cuánto más tiempo se va a mantener esta regla cambiaria, porque esta regla cambiaria depende de la entrada de capital. Y si nosotros nos vamos, se tiene que romper. Y agrego un elemento más. La propia apreciación del tipo de cambio, yo mencioné el lado de la demanda, pero la propia apreciación del tipo de cambio está generando los incentivos inadecuados para justamente ensanchar la oferta transable que en el largo plazo debería repagar esto. Entonces, la combinación justamente se da todo como para que haya luego una crisis. Entonces, hay muchos ejemplos históricos de este tipo. Les digo más, tal vez exagerando en la audacia, que algo parecido puede verse en la crisis del euro. En la crisis del euro tenemos dinámicas muy parecidas, en el sentido de que tenemos falta de convergencia de rendimiento de tasas y de precios. Entonces tenemos casos como Grecia, España, Italia, Irlanda, que tienen su entrada al euro genera grandes déficits de cuenta corriente, apreciación del tipo de cambio o incremento de los costos laborales unitarios, y son economías que después tienen un problema de déficit externo que tienen que ajustar. Y ahí también vemos, parecido al Cono Sur, que tenemos países
como Argentina, que son Grecia, que combinan déficit fiscal y déficit externo, y países como España, que tienen solamente déficit externo y superávit fiscal, pero tienen el mismo problema. Obviamente, el euro puede salir de esa crisis sin devaluar, pero sabemos que contaba con otras herramientas. Entonces, me parece que por eso también, y cierro con esto porque creo que me estoy extendiendo demasiado, que es muy difícil imaginar un proceso de desinflación, sobre todo con inflaciones como la que estamos teniendo o la que vamos a tener, sin un ancla cambiaria, sin que se use el ancla cambiaria. Entonces, creo que el diseño de la política de desinflación tiene que tener en cuenta cómo se emplea y cuál mecanismo de salida tiene para evitar justamente la crisis, ¿no? Bien. Bueno, acá hay otra pregunta que puede estar dirigida a cualquiera de los dos, Alejandro, porque tiene más años de experiencia que Martín. Pregunta aquí, Sara Calvo dice, perdón, acá se corrió. Hay que encontrar esto, acá estamos. De todos los planes de estabilización que han estudiado o que has tenido experiencia o información, tanto Cono Sur como en el resto del mundo, uno puede pensar también los casos de Asia o de Europa. ¿Cuál habría sido, por ejemplo, está el caso de Israel, que muchas veces es citado, ¿no es cierto? ¿Cuál habría sido el más exitoso? ¿Y qué particularidad lo distinguiría que explica justamente ese éxito? Te contesto. Yo creo que tenemos el ejemplo argentino de la convertibilidad. A mi juicio, era un camino bien adecuado y dio resultados, bajó la inflación severamente, pero pese a los esfuerzos de dolarización de las transacciones que hubo, sobre todo del crédito, no se llegó a una dolarización equivalente a la precificación. Es decir, no se podían pagar impuestos, por ejemplo, con dólares. Había que convertirlos en pesos. Yo creo que esa debilidad o falta de paralelismo entre las dos monedas fue lo que provocó finalmente la corrida y el fracaso. De las experiencias internacionales, la que a mí más me ha sorprendido ha sido la chilena, porque las otras tampoco las he estudiado. La de Chile la viví más de cerca y Chile tuvo una conducta fiscal realmente severa y además tuvo un instrumento, la famosa unidad de fomento, que se transformó en la moneda de ahorro de los chilenos. Esta recreación de una moneda en la cual creían, una moneda local en la cual creían, llevó a una revalorización del peso chileno frente al dólar, digamos, un proceso inverso al que tradicionalmente tiene la Argentina. Chile también bajó los aranceles de una forma sustancial. Creo yo que fue o es un modelo interesante de observar. Estos son los dos casos que me gustan. Martín. Yo no sé si Alejandro se refería a qué etapa de la desinflación de Chile, porque, digamos, la que ocurre con el plan de la estabilidad termina en una crisis fenomenal, con lo cual digamos, es difícil tal vez verle un atractivo a un plan de estabilización que termina en una crisis tan grande como la de Pinochet, la del principio de los 80. Ciertamente la desinflación posterior de Chile, que es muy exitosa, parte de niveles de inflación mucho más bajos que los que tiene Argentina hoy, por ejemplo, que no sobrepasaba el 30% y le tomó mucho tiempo hacerlo y no comprometió un ancla cambiaria para hacerlo, que es un caso exitoso, muy exitoso, parecido también al colombiano en los años 90, pero creo que las condiciones iniciales son muy distintas al caso argentino actual. Tal vez uno podría decir que un caso exitoso
pero que tampoco tiene las condiciones argentinas, es el plan real de Brasil, porque Brasil estaba casi en territorio de hiperinflación, logra estabilizar, tiene una crisis parecida también, o sea, es una crisis cambiaria casi indolora, porque en el año 99 Brasil casi, bueno, incluso crece levemente el PBI, o sea que no tiene tanto costo de salida, logra bajar la inflación y no tiene tanto costo de salida. Tal vez una experiencia para mirar con más cuidado es la peruana. La peruana de principios de los 90 con Fujimori, que a mí me parece que es interesante mirarla porque comparte un punto inicial, si bien la tasa de inflación era mucho más alta, comparte algo muy parecido a Argentina hoy, que es la dolarización de la economía. Era una economía muy dolarizada. Y Perú logra darle un shock estabilizador sin comprometer un ancla cambiaria. Usa el tipo de cambio con un enorme apretón monetario y que genera una recesión en el corto plazo, pero eso le permitió estabilizar sin tener este problema del costo de salida, de cómo salir de una tasa fija o prefijada. Entonces, creo que hay que ser ingeniosos en pensar cómo uno puede hacer una combinación que tenga algo de rigidez inicial para estabilizar y luego tener un mecanismo de salida que no aborte la estabilización, ¿no? Es un problema complejo. Sí, estoy de acuerdo con el caso peruano. Yo visité mucho Perú y viví de cerca el proceso. Había un factor importantísimo en la primera época de Fujimori y fue una reconversión del sistema económico. Las privatizaciones, no solo de las empresas públicas, sino también de los mercados, fue de un tremendo impacto. Y la austeridad fiscal del gasto corriente también era notable. Pero es cierto que había una dolarización que no se la persiguió. Es un buen ejemplo. El caso de Chile que yo me refería era, por supuesto, pasada la crisis, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Creo que la experiencia, sí, digamos, bueno, la experiencia Martínez II es una más de estas que estamos analizando, que ha quedado en la historia. Se pueden sacar muchas lecciones de ella. Algunas creo que se han aprendido, otras no. Y ahora vamos a pasar a... Ya estamos prácticamente sobre la hora. Vamos a pasar entonces a la experiencia del Plan Austral, que, bueno, se diferencia